Este mes hemos hablado, o estamos hablando de las relaciones. Nuno, Fernando hablaron de las relaciones de pareja, de la importancia de estar cerca del Señor, de la toma de decisiones. Esté casado, esté soltero, y los solteros de la casa dicen amén, porque eso también es importante. Pero a mí me toca hoy hablar de las amistades. Las amistades que nos construyen o nos pueden destruir. Y cuando me asignaron el tema, inmediatamente me vino a la mente los amigos de Job. ¿Dónde están mis amigas? Mis hermanas amigas se fueron a correr. Emilia, yo hablé con 4 damas. Ahora, ellas van a ser mis representantes de los amigos de Job. Emilia, Wendy, Becky y Frances. Y no se preocupe, solamente vamos a usar un versículo o 3 versículos de la Biblia, así que puede dejar su Biblia abierta porque vamos a hablar de todo el libro de Job esta mañana. Así que prepárese. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Perdón, vamos a leer la palabra, ya oramos. Señor, eres tú. Eso es lo único que voy a decir, eres tú. En el nombre de Jesús. Vamos a leer en Job capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y le voy a dar un poquito de información por si usted nunca había escuchado la historia de Job. Job era un hombre que tenía 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. La Biblia dice que tenía un montón de animales. Se lo voy a dar de asignación. Le voy a dar de asignación desde ahora. Se lee el libro completo de Job. Ahí tiene, para el resto del mes. Tenía asnas, tenía ovejas, camellos. El capítulo 1 dice que era el hombre más poderoso de todos los orientales. Así que yo traté de ver cuánto era eso en dinero de ahora. No vale la pena porque los animales se venden de acuerdo al peso. Así que dependiendo del peso, así de rico. Pero como la Biblia dice que era el más poderoso, no hay comparación, right? Pero vino una desgracia que azotó su casa. Y después de esa desgracia, ahí es donde yo voy a empezar, pero voy a darle un poquito para atrás para hacer mi introducción. Job capítulo 2, versículos del 11 al 13 dicen: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Subita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarles. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos se rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Se pueden sentar. Comenzamos hablando de después de la desgracia de Job. Aparecen los 3 amigos. Yo no estoy loca, yo sé contar. Pero aparecen los 3 amigos. Ya había perdido todas sus propiedades. La Biblia dice que no había terminado de hablar el primer criado cuando llegaba el próximo para darle otra mala noticia. Yo he perdido a mis abuelos, a mis tíos. Yo no he perdido a ninguno de mis hermanos, no lo quiero experimentar. Perdí a mi papá. Yo no me puedo imaginar el dolor indescriptible que hay en perder un hijo. Él los perdió a los 10 en un instante. Y no había terminado el criado de darle la mala noticia, no le dio tiempo ni de absorber el golpe cuando llegó el próximo para decirle: perdiste los animales, las propiedades, no tienes nada. El hombre más rico de su tiempo no tenía nada. Pero antes de... Es que el diablo tiene unas pocas vergüenzas. La Biblia dice que el diablo se le acerca a Jehová
y le dice, léalo, está en el libro de Job, yo no me lo estoy inventando. El Señor le pregunta, ¿qué haces? Y él dice, de rodear la tierra y zarandearla. Entonces no tenía nada que hacer. Esa es la versión Esther. El diablo no tenía nada que hacer, estaba buscando a quién molestar. Pero el Señor le dijo, ¿has pensado en mi siervo Job? Y el Señor lo describe, esto también está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Lo describe Dios como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás no pudo hacer nada hasta que Dios no le dio permiso para tocarlo. Cuando yo leí esto, yo decía, Señor, ¿cuántas veces ha ido el diablo a pedirte permiso para tocarme a mí? No es porque yo sea perfecta, es ser un reto personal. Porque cuando estamos bien cerca del Señor, primero que nada, el diablo no puede hacer nada si el Señor no lo permite. Eso no pierda la perspectiva de quién está por encima de quién. Las cosas malas que nos pasan no es porque todo es el diablo. Hay unas cosas que el Señor permite para enseñarnos unas lecciones de vida. Amén. Estamos claros, porque el diablo nunca tiene más poder que Dios. ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Estamos haciendo unas cuantas lecciones aquí a la misma vez. En capítulo 2, el diablo vuelve otra vez y le dice al Señor, déjame tocarlo, a ver si no te maldice a ti. Y el Señor permite que toque su cuerpo, pero le dice, no lo vas a matar. Entonces Job se encuentra, además de que perdió todo, no ha tenido tiempo para procesar, se encuentra con que ahora tiene una aflicción física. Su cuerpo está lleno de llagas y la Biblia lo describe como que se sienta, primero agarra un tiesto para rascarse, así de incómodo estaba. Y yo nunca me he rascado con un tiesto, pero son duros. No son diseñados para uno rascarse la piel. Pero así era la magnitud de su incomodidad. Y se sentó en cenizas, según dice la Biblia, y me preguntaba, ¿de dónde eran esas cenizas? ¿De las propiedades que se acababan de quemar? ¿De los hijos que acababan de morir? ¿De los animales que acababan de morir? Y lo voy a dejar que usted reflexione. Porque a veces aún en medio del dolor tenemos que buscar unas cuantas cosas para encontrar consuelo y encontrar alivio. Amén. Y el que tenga oído, que oiga. Y después hay mucha gente que critica a la esposa de Job. Yo he escuchado gente decir, yo no sé por qué no se murió ella en vez de los hijos. Me alegro que les dé risa a ella porque nadie más se rió. Pero es verdad, es bien fácil reírse. Pero si usted tiene hijos, sería bien injusto juzgar a la esposa de Job cuando ella también perdió sus 10 hijos, todas sus propiedades, su estatus social, y encima de eso, tu esposo tiene que estar aislado porque tiene una aflicción física. Y en esos tiempos, ahora se llama control de infecciones. Usted va a un hospital y ve el sign en la puerta y es control de infecciones, una batita. En esos tiempos no lo había. Es tú allá y yo acá. So, cuando estás completamente destrozada, ni tu esposo te puede ayudar, porque ni siquiera puede estar cerca. Y a la hora de la verdad, los dos están en el mismo dolor. So, la vamos a dejar quieta. Vamos a dejarla quieta. Vamos a hablar de los amigos de Job. Los amigos de Job, la palabra dice que ellos, hay unas cositas que a mí me llamaron la atención. Primero, que escucharon lo que había pasado. En ese tiempo no había ni Instagram, ni Facebook, ni teléfono, nada de eso. Pero lo que me dice a mí es que Job era un hombre tan poderoso que era conocido en su región, y usted sabe que los chismes se riegan bien rápido. Me perdona que sea así bien explícita hoy, pero así es que entiendo que debo hacer el delivery del mensaje. Las malas noticias se riegan rápido, pero ellos lo que hicieron fue decidir responder a la emergencia en vez de quedarse y hablar de lo que había pasado. Porque hay gente que puede hablar, pero muy pocos se atreven a acercarse en los momentos de crisis para ver cómo ayudan. La porción que leímos también dice que ellos vinieron de diferentes lugares. Eso me dice a mí que ellos pausaron su vida cotidiana, que en ese tiempo significaba pérdida de dinero, pérdida de ingresos. Pusieron un alto a todo. Así de importante era Job
para ellos. Ya no tenía estatus, ya no tenía dinero. Pero cuando tú tienes amigos de verdad, no importa lo que tienes o lo que te falta, están presentes. Están presentes. Y también dice que se pusieron de acuerdo para viajar juntos. Eso me dice que se conocían entre sí. Y yo me los imagino, vamos a encontrarnos en Melao. Nos encontramos en Melao y entonces nos vamos a ir para allá a hacer la visita. Y eso lo que me dice es que había unidad. En medio de la crisis hubo unidad. Y esa era la actitud que necesitaban tener. Pero también dice la Biblia que cuando ellos llegaron, Job estaba tan irreconocible que a primera vista no lo conocieron, y cuando se dieron cuenta que era él, lo que hicieron fue rasgar sus ropas y se unieron a su dolor. Pero lo más que me impactó de estos versículos es cuando dice, pasaron 7 días y 7 noches sentados sin hablar. El poder de la presencia. Porque muchas veces estamos ahí, no sabemos qué decir, no podemos arreglar el problema de nuestras amistades, pero estamos presentes. No hubo palabra y yo no me puedo imaginar esos hombres sentados en el piso. Yo solamente puedo imaginarme con mi experiencia como enfermera, el olor, porque Job tenía una aflicción física, el olor no era agradable. Viéndolos rascarse con el tiesto, sentado en las cenizas, ellos se unieron a su dolor. Ellos agarraron el dolor y se hicieron parte del proceso y estuvieron en silencio. Pero después de ahí se desata una conversación. Y muchas veces, cada vez que escuchamos del libro de Job, escuchamos de lo que ellos dicen. Y yo pensaba, ¿qué tal si miramos los diferentes tipos de personalidades? Los flemáticos, los coléricos, los sanguíneos. A ver, ¿dónde caen los amiguitos de Job? Porque cuando estaba leyendo me di cuenta que apareció un cuarto, por eso está ahí en la esquinita, que vamos a hablar de ese ya mismo. Pero desde el principio el versículo dice que eran 3 amigos. Yo voy a empezar con Elifaz. Elifaz es mi amigo sanguíneo. Cuando usted lee el libro de Job, Elifaz solamente habla 3 veces. Tiene una conversación, un intercambio de palabras con Job. Y los sanguíneos usualmente son los optimistas. Ellos son los más creativos. Ellos tratan de buscarle el lado bueno a todo. De algo malo le buscan algo bueno. Y yo quiero decirle que yo lamentablemente no soy sanguínea. Si hay algo malo, es malo. Pero gracias por los sanguíneos, porque entonces nos ayudan a ver una perspectiva diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, good. Yo espero que me estén escuchando. Entonces le está diciendo a Job, pues mira, bendito, esta desgracia, tú sabes quién es Dios, tú sabes por qué Él te tiene aquí. Tal vez no pecaste, pero pues tenemos que someternos a todo lo que Él quiera. En el capítulo 15, Elifaz vuelve y le recuerda a Job, nadie está por encima de Dios. Nosotros somos simplemente hombres. Pero entonces Job se encuentra con que tiene que decirle, mira, yo no hice nada. Si de verdad hice algo malo, que el Señor me juzgue. Pero yo no hice nada. Y qué triste es cuando gente bien intencionada puede decir algo completamente incorrecto, porque todavía están tratando de ayudar, pero no saben que están juzgando erróneamente. Pero siguen siendo un amigo. Son amigos fuertes. Están tratando de ayudar. Después está mi amigo Bildad, que también habla 3 veces en esa conversación. Y este es más bien una persona melancólica, donde ellos se enfocan en un detalle, pero no ven la foto completa. Déjeme hacer un paréntesis. Yo no escogí a ninguna de estas damas porque representan estas personalidades. Así que por favor no me las juzgue a ninguna, porque las 4 son excelentes mujeres del Señor. Así que desde ahora tengo que decir eso para que no me las traten mal. ¿Ok? Desde ahora. Bildad era el melancólico, el que se enfocaba en un detalle, se olvidaba del picture completo. Y entonces él escogió decir, pues mira, tal vez fue el pecado de tus hijos.
Eso es como si yo viniera a decirte, bueno, ¿qué le pase? Qué insensible, ¿right? Porque aunque haya sido el pecado de sus hijos, como quiera es una pérdida irreparable que no se puede arreglar. Y después en el capítulo 18, Bildad vuelve y habla y le dice, lo critica, pero esta vez es un poquito de más indirecta. Tal vez sí, chico, tal vez hiciste algo malo, dijiste algo fuera de lugar, o tus hijos, o alguien hizo algo fuera de lugar. Y todavía Job le tiene que recordar a él, es que nadie está por encima del poder del Señor. Y si hice algo malo, que me juzgue, porque solamente Él puede hacerlo. Y después está el tercer amigo, Zofar. Este habla nada más que 2 veces en la conversación. Y este es más bien una persona flemática, que es easy going. De los que son así, tranquilitos, que nada tú les quieres. Está vivo. Perdón, lo apagué sin querer. Mucha expresión. Ve que tampoco soy flemática. Estas personas tratan de minimizar las cosas para apaciguar el dolor. Pensando que tal vez así, pues la herida desaparece, ya no sangras más. Y entonces él empieza a hablar de los misterios del Señor. Las cosas que nosotros no podemos conocer porque tenemos una mente que es limitada. Y trata de resonar explicando todas estas cosas. Entonces Job le dice, yo acepto la soberanía del Señor, pero todavía sostengo mi inocencia. Porque hay amistades que cuando te retan, que son amigos que de verdad te conocen, que saben las cosas buenas que tienes y las oportunidades que tienes, te pueden retar al punto en donde tú dices, espérate un momento, yo tengo valor. Yo reconozco que hago unas cosas buenas. Y puedes estar en tu dolor, pero entonces tratan de sacarte de esa manera. La intención en realidad no es mala. Y a veces son conversaciones difíciles, las francas, las que de verdad nos retan para entonces uno decir, tal vez tengo que considerar un punto de vista diferente. Y entonces ahí Job empieza a reflexionar. En el capítulo 29, él empieza a reflexionar cómo era su vida pasada, lo que él hacía, cómo ayudaba a la gente, cómo su familia era feliz, estaba completa, no le faltaba nada. Pero entonces se le olvidó acordarse que quien le daba la provisión para poder ayudar a los necesitados venía del cielo. Y aquí viene, olvídate de esto, aquí viene Eliú, que desde un principio ni se menciona. Tú sabes que yo te amo. Yo la amo de verdad, no me maltraten a ninguna de las damas. Si yo escucho algo, se las van a ver conmigo. Viene Eliú. Y Eliú, en vez de tener una conversación, lo que hace es una disertación, porque habla por 6 capítulos completos. No hay espacio de cállate y deja que Job reflexione. 6 capítulos. Llego a ser yo, busco otro tiesto, me sigo rascando, busco otra cosa. Es como que, chico, dale un break. Eliú usa de los 6 capítulos, los primeros 3 para hablar de él. Yo soy el más joven. El libro de Job lo dice. Él mismo dice, ellos pueden ser hasta de la edad de tu papá. Yo puedo asumir que Eliú y Job también podrían ser de una edad similar. Y al principio yo decía, ¿por qué esperaron al final para que hablara? Pero es que no me cayó desde un principio que eran 3 amigos. Eliú, en buen puertorriqueño, era un colao. Eliú es el que viene, quiere estar cerca simplemente porque quiere saber. ¿Quién lo dijo? ¿Alguien dijo algo? Quiere saber, pero no va a hacer nada. Lo que quiere es alimentar el oído, pero no. Quiero portarme bien porque quiero decir muchas cosas. Viene a alimentarse el oído, pero la intención del corazón no es hacer nada constructivo. Así que los primeros 3 capítulos que él habla, de los 6, es hablando de él. Y los últimos 3 hacen un resumen bien hermoso de lo que dijeron todos los demás. No trajo nada de sabiduría, pero él suena como si fuera así bien elocuente. Y cuando era la primera vez que yo leía el libro de Job con esta perspectiva, yo decía, pero espérate, si él quiere sonar con sabiduría, pero no tiene ninguna. Lo que él hizo fue un resumen
como si fuera un examen de la conversación que acaba de pasar. Y gracias a Dios que inmediatamente después de que él habla Jehová. Porque cuando Jehová habla, entonces ahí hay silencio. Él es el que pone todo en su lugar. Y los últimos 5 capítulos del libro de Job se convierten en una conversación entre Jehová y Job. Y de ahí yo quiero hablar en los 10 minutos que me quedan. Primero que nada, la conversación entre Jehová y Job se convierte en una conversación directa. Porque el proceso era ¿de quién? De Job. No era de los amigos, era de Job. Así que Jehová se dirige directamente a él. Los amigos escuchan, siguen siendo testigos. Pero yo quiero decirte, iglesia, que hay veces, o muchas veces, en nuestros procesos, las amistades nos bendicen con su presencia. Tal vez nos pueden ayudar de otras maneras, pero el proceso sigue siendo tuyo y sigue siendo mío. No podemos dejarle el proceso, aquí tienes, para que lo resuelva otro. Así que el Señor, cuando habla, le habla a Job. Esto me dice a mí que los procesos difíciles nos deben acercar más a Dios. Lo primero que dice Job, después de pasar 7 días en silencio, es maldecir el día en que nació. Pero cuando el Señor habla, les recuerda quién es Él. Así que si tú estás en un momento oscuro en tu vida, yo quiero decirte en esta mañana, acércate al Señor. No hay mejor lugar, no hay protección más segura que la que Él te puede dar. Segundo, el Señor nos va a retar a través de nuestros procesos. Porque hay veces que pasamos por situaciones donde no entendemos el porqué. Tratamos de buscar la lógica. Tal vez como Job tú dices, pero es que yo no hice nada. O Señor, si hice algo, enséñame para no pasar por esto. No todo el tiempo el Señor tiene que decirte el porqué de las cosas. Jehová lo que hace es retar a Job y le recuerda quién fue el que creó el cielo y la tierra. Cómo cada detalle fue considerado. No se le olvidó nada. En otras palabras le dijo, yo no te necesitaba. Yo estoy aquí porque soy quien soy. Pero esto es un tiempo ahora mismo entre tú y yo. Y Jehová fue tan bueno que le recordó a Job y a toda la gente que ayudabas cuando tenías riquezas. Todo eso fue porque te lo di yo. Yo, aquel de ahí arriba, no Esther, aquel. So que no se nos olvide, si estamos en un momento difícil, oscuro, y el Señor te ha sacado de ahí y puedes dar testimonio de la bondad del Señor y ayudar a otros hoy, que no se te olvide que lo que tenías entonces y lo que tienes ahora sigue siendo de Él. Amén. Tercero, aquí yo le llamo una transformación en la conversación. Job tiene o conoce un aspecto diferente de Dios. Es la primera vez donde hay una pausa en la conversación entre Jehová y Job. Y en el capítulo 40, Job le dice al Señor, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Porque cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, tiene que haber una transformación. No hay manera en que tú no experimentes la presencia del Señor y te quedes igual. No hay manera. Lo único que Job pudo hablar, cuando usted lo lea, porque yo espero que haga la asignación, cuando lo lea, son como 2 versículos nada más. La actitud de Job cambia. Ahora está más sumiso, está más tranquilo, entiende que el Señor estuvo siempre presente, que tiene derecho a darte lo que Él quiera y también tiene el derecho a quitártelo cuando quiera. Y eso se nos hace difícil, pero es muy real. La respuesta que sus amigos no le pudieron dar, se la dio el Señor. Porque el Señor está contigo en las buenas y en las malas. En los días difíciles y en los días buenos.
Porque no todo el mundo se atreve a acercarse cuando estamos en lo más oscuro. Porque la realidad es que sabemos y reconocemos que no vamos a poder resolver el problema. Número 4. Esta conversación nos enseña que la justicia de Dios prevalece ante aquellos que nos acusan. ¿Cómo yo sé eso? El Señor cambia su atención de Job a los amigos y los llama por su nombre. Así es que yo sé que ya no, maybe todavía. Cuando uno se metía problemas en la casa, tu mamá no te llamaba por tu nombre completo. Menos mal que yo no tengo middle name, yo no tengo segundo nombre. So mami siempre me dice Esther. So siempre yo pienso que estoy en problemas. Pero si tuviera un middle name y me dijera el nombre completo, ahí sí que estoy en problemas graves. So Jehová llamó a los amigos por su nombre, pero no mencionó a Eliú, porque eran ¿cuántos amigos de verdad? 3. Y a mí yo nunca había visto esto hasta que leí el libro completo ahora. Yo decía, pero espérate, todo este tiempo yo pensaba que eran 3 amigos, en realidad son 4, pero cuando vuelvo al principio yo digo, pero con razón que el Señor se dirige a los 3 amigos, ni siquiera menciona a Eliú. Tenemos que ser sensibles y aprender a reconocer a los que están cerca solo porque quieren alimentar el oído en vez de ayudarte a crecer. No tenga miedo, iglesia, en cortar relaciones. No es que les dejes de hablar, es que algo pasa cuando hay proximidad. Y cuando uno quiere crecer, cuando uno está en un problema difícil, ahí es donde se definen realmente quiénes son los amigos. Hay gente a quien yo he llamado que lo único que puedo hacer es llorar en el teléfono. Primero que para yo abrirme a alguien es bien difícil. Más coraje me da cuando abro mi corazón y lo único que puedo hacer es llorar. Porque así de mal están las cosas, que no puedo procesar. Y yo doy gracias por esos amigos, esas amigas, que lo que hacen es cubrirte en oración. Y te llevan al trono del Padre Celestial, porque ellos sí saben que ese sí puede estar contigo, sí puede resolver. Gracias a Dios por eso. Así que el Señor tiene una conversación con ellos, los reprende, porque entonces ahora hablaron injustamente de Dios, hablaron injustamente de Job, y lo que hace es decirle a ellos, se regresan, hacen sacrificio, y quien tiene que orar por ustedes es Job. Qué triste. Al que tanto criticaron, al que señalaron. El Señor no deja capítulos abiertos. Hay cosas que nosotros tal vez no podamos entender hoy, pero el Señor no deja capítulos abiertos. Y los mandó a humillarse, primero delante de él para ofrecer sacrificio y después delante de Job, porque Job tenía que ser quien lo sanara. Pero yo voy a cerrar con esto. Dios tiene poder para restaurar y para restituir. Porque no fue hasta que Job oró por ellos que el mal que había en su cuerpo se desvaneció. Y eso lo que me dice a mí es que entonces mi dolor, la manera en que yo maneje mi dolor y deje que el Señor trabaje conmigo, también va a ser bendición para los demás. Que a veces pensemos que no es justo, sí. Que hubiéramos querido que pasara de otra manera, lo entiendo. Pero así lo diseñó el Señor. Así que si usted esperaba que yo viniera a hacerlo reír mucho hoy, déjeme decirle, hay unas realidades de vida que cuando el Señor está en el medio de ellas no se van a ver igual como la sociedad las pinta. Porque el Señor entra y Él puede cambiar la atmósfera como solamente Él sabe hacerlo. Así que mientras Job oraba, el Señor lo sana. Y de ahí también comienza una restitución emocional en la vida de Job. Así que yo quiero decirte esto.
haz una evaluación de las amistades que tienes. No de todos los contactos que tienes en el teléfono, en Instagram, en Facebook, no. Las personas a quien tú de verdad llamas amigos o amigas. Procura que sean personas sabias, no solamente inteligentes, porque hay una diferencia entre las dos. La persona inteligente está llena de conocimiento. La persona sabia sabe cómo utilizar ese conocimiento en el momento correcto. Y hay una diferencia. Procura también tener amistades sólidas que puedan ver tu realidad humana, tu vulnerabilidad, lo bueno y lo malo. Y que tú le permitas la oportunidad de decirle las áreas donde tienes que mejorar. Job no tenía que mejorar nada porque él no había hecho nada. Pero por lo menos en mi caso yo sé que yo no soy perfecta. Y yo doy gracias a Dios por mis amistades que después que yo presento mi caso confiada en que estoy correcta, me dicen, ¿has considerado tal cosa? Y me desboronan todo el plan. Ellos son los que ven los puntos ciegos en nuestras vidas. Procura tener gente así cerca de ti, que te reten a crecer en el Señor, que te reten a ser una mejor persona, individuo, esposo, esposa, hijo, hija, el rol que tú tengas que hacer. Pero gente que te anime a crecer en todas las áreas de tu vida. Procura que el consejo que tus amistades te dan te acerque más a la presencia del Señor. No hay nada mejor que celebrar a tus amistades cuando crecen en Cristo, sin importar cómo se vea. Sin importar cómo eso se vea. Con eso yo quiero decir, no todo el mundo va a estar en el altar. Pero si yo sé que mis amistades se van a encontrar conmigo en el cielo, eso es victoria. Eso es victoria. Y por último te digo, Dios siempre te ofrece ser tu amigo en las buenas y en las malas. Permítele que se acerque a ti, pero acércate tú también a Él. No tengas miedo de las áreas que Él te vaya a enseñar, las áreas donde todavía tenemos que mejorar, que todavía tenemos que crecer. Deja que Él sea quien te enseñe el propósito que tiene para tu vida y atrévete a permanecer sin importar cuán difícil sea el proceso hasta que Él cumpla su propósito en ti. Yo le doy gracias a Dios por esos amigos que muchos de ustedes ni siquiera los conocen, pero son los que me levantan las manos. Yo tengo una amiga que yo la llamo, yo creo que yo lo dije ya, yo lo he dicho otras veces. Cuando tengo mis momentos de duda, la llamo y solamente le digo, recuérdame otra vez. Y sin dudar, me recuerda para qué el Señor me llamó. Me recuerda por qué me guardó de todo lo que me ha guardado. Hoy mismo, yo me preparé, hace como un mes. Y cuando llegué hoy, los nervios me tenían. Y yo doy gracias a Dios a la iniciativa de Pastor Luis, que cubre a los que van a predicar justo antes de subir al altar, porque esa oración me dio la paz que necesitaba. Mi hermano y mi hermana, usted puede prepararse, usted puede tener el conocimiento que usted quiera. Si la unción y la compañía del Señor no está contigo, lo que estamos haciendo es simplemente hablar.